Bueno, estos días tuve la oportunidad, por cierto, claro, tengo vías del ferrocarril ahí a una cuadra de mi casa y siento la bocina del tren y todo, pero rara vez estoy afuera. Pero esta vez estaba en la ruta y me detuve porque sentí la bocina del tren y me quedé y conté los vagoncitos. Vagoncitos. No, no sé cómo se llaman, los furgones de carga. 70 vagones de carga. Y la máquina tirando y se los llevaba a todos, a todos, a todos. Y esto es lo que estamos aprendiendo, que el Espíritu Santo tiene el poder de añadir experiencias a tu vida, así como en la formación se acoplan los vagones uno a otro, uno a otro, uno a otro. De esa misma manera, el Espíritu Santo te va llevando de experiencias en experiencias. ¿A qué? Al punto que vas a resucitar muertos. Vas a orar por el que está resfriado y se le va a ir el resfrío. Pero te vas a ir soltando. Pero aparte de la administración a otras personas, algo que va a ocurrir dentro tuyo, y te voy avisando de esto, se te va haciendo cada vez más claro la gloria y la grandeza del Señor. La omnipotencia de Dios. Porque tu fe no se fundamenta en un programa que hacemos en la iglesia. Tu fe se fundamenta en la grandeza del Todopoderoso, en el deseo de Dios y en el poder de Dios. Entonces estamos ahí convocándonos a mirar qué será lo que Dios quiere. Recuerda el domingo pasado, que sea lo que Dios quiere. ¿Cuántos en esta semana lo han dicho con toda la convicción? Yo quiero lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios? ¿Y qué quiere Dios? A esta altura de nuestro vivir ya y de nuestro fundamento en las Sagradas Escrituras, creo que ya lo tenemos claro. Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Y entonces por esto nuestra visión como iglesia es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos revela justamente el deseo del Padre. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia recién acababa de nacer. Cristo fue crucificado, pagó el precio, derramó su sangre, pagó la deuda para todos los que habían nacido antes y los que nacieron después. Pagó la deuda, nació la iglesia. La iglesia nace en un ámbito de redención, no en un ámbito de condenación. Esa es la gran diferencia, que hay personas que mirando la antigua historia les impacta ver a un Dios enojado. Claro que estaba enojado, claro. En el Edén le dieron las espaldas. En el desierto le dieron las espaldas. Se taparon los oídos cuando Dios les quiso hablar. Y el libro de Hebreos dice, estuvo enojado con ellos, pero que nunca esté enojado con vos. Entonces, ¿cómo hacer para no ofender a Dios? Yo quiero saber lo que Él quiere, porque no lo quiero ofender. Y yo sé que Dios quiere salvar a todos. Entonces, cuando nace la iglesia con la deuda pagada en un ámbito de redención, ahí están como el bebé recién nacido, sintiendo todos los riesgos, porque hacía poquitos días el Señor había muerto, el Señor había resucitado, y viene el Espíritu Santo y llena a los apóstoles. A los apóstoles y había muchos más, porque había 120 en aquel aposento, había 120 en ese lugar, y el Espíritu Santo los llenó. Y de ahí no fue nunca más como antes. Se desató la gloria del Señor y el Espíritu Santo los llevó de experiencias en experiencias. Y eso es lo que hace contigo. La llenura del Espíritu. No quiero predicar todo el mensaje de la semana pasada, pero sí recordarte que lo que hace el Espíritu Santo es identificarte con Cristo. No hay salvación fuera de Cristo, no hay otro nombre. No hay otra salvación que la que Cristo logró en el Calvario. Por más bueno que seas, te digo, no entras al cielo sino por la obra de Cristo a favor de tu vida. Y por más malo que hayas sido, si te arrepentís de tus pecados y aceptás a Cristo, entonces tenés la salvación y la vida eterna. Estas cosas las hace el Espíritu Santo. Te identifica con Cristo y te revela de ti mismo. Algo que hace el Espíritu nos lleva al arrepentimiento. Y es un proceso glorioso,
Y explicaba la semana pasada la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento te hace sentir condenado, sin esperanza. Y aún las personas bajo el remordimiento se enjuician a sí mismos. Pero el arrepentido corre a la presencia del Señor para ser limpio en la sangre de Cristo, para entregarse en su mano y ser redimido por el Espíritu Santo. Por eso cantábamos tras la Santa Cena, ¿no? Jamás olvidaré que tu sangre me limpió de lo que haya sido, pero el que nos hizo saber que éramos pecadores sin esperanza fue el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos redarguye, nos hace saber nuestra condición para buscar el favor de Dios. Y cuando te acercas a Dios, el Espíritu Santo sigue haciéndote conocer lo que Dios tiene para vos. No es lejano, no es distante, no te rechaza. Y decíamos lo que leíamos en la palabra, cómo el Espíritu nos hace conocer lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Claro, ¿cómo explicar de ese Dios grande que no puede ser contenido en ningún espacio, soberano, absoluto, total? Sin embargo, Él tiene sentimientos profundos. Él es una persona y tiene deseo y tiene anhelo. Y entonces el Espíritu Santo es el que te hace saber lo profundo de Dios. Y es más, te involucra en lo profundo de Dios. Tu relación con el Espíritu Santo te acerca a Dios el Padre, te hace caminar sobre la gracia de Cristo. Mirá, cuántos pasajes, ¿cierto?, para compartir, pero quiero poner la vista, bueno, Segunda de Corintios 5, mirá lo que sucede cuando una persona acepta al Señor. Por eso el trabajo de hablarle a otro de Jesús, de ayudarle a creer en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y tras habernos reconciliado, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, el Señor te salva para que por medio tuyo se salven otros. Dios te reconcilió con Él para que por medio tuyo sean reconciliados otros. Dios te ha sanado para que por medio tuyo se sanen otros. Porque vas a contar lo que sucedió contigo. Se va a notar eso, ¿verdad? Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Hagámonos los buenitos. Sé buenito. No, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, va más allá de ser bueno, ¿eh? Requiere el perdón. Requiere el perdón. Y nos encargó a nosotros esa palabra de hablar de el Dios que perdona y transforma la vida. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta frase, desde que le presté atención hace muchos años atrás, sigue conmoviéndome muy fuerte. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tu voz expresa el ruego de Dios. Tu trabajo, en tu grupo de fe, cuando estás guiando a otra persona a conocer a Cristo, es como que Dios rogara por medio tuyo al que está lejos que se acerque, al que está perdido que sea salvo. Porque nadie se pierde porque Dios lo mandó a perderse. El que se pierde es porque de muy testarudo se cerró a Dios. El infierno no fue preparado para las personas, fue para el diablo y sus ángeles. Y lamentablemente el diablo y sus ángeles tienen algunos seguidores y a ellos son los que tenemos que rescatar. A ellos son los que tenemos que darles esa palabra. Y esto es lo profundo de Dios. El Espíritu Santo te hace saber lo que Dios anhela. El majestuoso, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el Señor de señores, el soberano, depende de vos y de mí. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Dios va a usar tu vida y mi vida para que otro sea salvo.
qué honor que Dios nos haga participar de su plan de redención en Cristo. Y el Señor Jesús, cuando está enseñando acerca del Espíritu Santo, San Juan capítulo 16, este pasaje lo hemos mirado una y otra vez, y ahora al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque toda la congregación está leyendo los Hechos de los Apóstoles. Toda la congregación está leyendo los Hechos de los Apóstoles. Aquí pasan dos cosas: o el pastor es un iluso o usted me miente. Toda la congregación está leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¡Gloria a Dios! Vamos a leer todo lo que no ha leído para que no me haga quedar mal. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el Espíritu Santo opera en todas las situaciones. Con un perseguidor como Saulo de Tarso, ensañado contra la iglesia, y el Señor le sale al encuentro. Me ha llamado tanto la atención que el Señor sabía cuál era su plan con ese hombre. Sin embargo, cuando él se rinde y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, por fin se interesó cuál era el propósito de Dios, cuál era la voluntad de Dios, y dejó de lado su accionar religioso, porque él era un religioso celoso de su religión, y en ese celo religioso él perseguía a la iglesia de Cristo. Y cuando el Señor le sale al encuentro y él se da cuenta, porque Jesús le dice: mira, perseguirme a mí es como darle patadas a un fierro de punta. Dura cosa te vas a dar cosas contra el aguijón. Y entonces él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y esto me ha llamado la atención porque el Señor tenía planes claros con ese hombre, pero no se lo dijo. ¿Pudo el Señor haberle dicho a Saulo lo que quería hacer con él? Pudo habérselo dicho. Pero quiero que mires cómo Dios obra, cómo Dios opera. Había en Damasco un discípulo lleno del Espíritu Santo, un discípulo llamado Ananías. Y este discípulo consagrado a Dios, amaba a Dios, estaba enterado cómo sus hermanos en Jerusalén y en otros lugares sufrían por culpa de ese Saulo. Pero el Señor le dice a Ananías: lo toqué. Y él está ahí esperando que le vayas a ministrar. ¿Cuántos leyeron ya cuando Ananías le dice: Señor, ¿vos estás seguro? Mirá que este tipo lastima, golpea, persigue a los hermanos, mirá. Y el Señor le dice: anda, porque instrumento elegido me es este, y va a llevar mi evangelio a los hijos de Israel, a los gentiles y a los reyes. Y cuando vos ves en el ministerio de Pablo se cumple exactamente esto. Va a los hijos de Israel, a los gentiles y a los reyes. ¿Sabía Dios lo que iba a hacer con él? Ahora quiero que tomes en cuenta: ¿a quién se lo reveló el Espíritu Santo? A un discípulo. ¿Cuántos discípulos de Cristo tengo acá? Mirá lo que te va a hacer saber. Él te va a hacer saber los planes que Dios tiene con ese que todavía no se convirtió. Y vos querés matarlo también, ¿no? Pero el Señor dice: no, tenedle paciencia, pues yo lo toco y vos lo vas a guiar y me va a servir. El Espíritu Santo te va a revelar lo que va a hacer en la vida de otro. En la vida ministerial han sido muchos casos. Algunos los he perseguido por años. Algunos se me han escapado. Y otros finalmente lo entendieron. Cuando el pastor le decía: Dios quiere usar tu vida. Mirá, Dios quiere usar tu vida. Y algunos con mucha precisión el Señor me llevó a preguntarles sobre aquello donde Dios quería usar sus vidas. ¿Sabe qué me dijeron algunos? Ni loco. Un caso muy en especial. Tenía 15 años esa niña. Y el Señor me lleva a decirle: vas a ser docente y vas a servir al Señor. Y ella me dijo: ni loca. Pasaron los años y a sus 35 años estaba dando testimonio que ella nunca había pensado que Dios iba a hacer eso con ella. Y ahí estaba apasionada con la educación. Y ha sido una columna, un puntal en una de las escuelas aquí de Rosario. ¿Quién? La que no creía. Pero Dios te hace saber lo que va a hacer con otro para que lo fortalezcas, para que lo guíes, para que se lo señales. Esto que hace Dios te confidencia lo que Él quiere hacer. Y te vas a convertir en un intercesor. Y entonces Ananías tomó coraje y fue y le ministró a Pablo.
Y cuando Pablo, ahora ya deja de ser Saulo, ahora es Pablo convertido, llega a Jerusalén, ¿y quién quería juntarse con él? Y él testificaba y hablaba de su conversión y hablaba de Cristo, pero no le creían los creyentes. Que no le crean los incrédulos una cosa, pero eran los creyentes los que no le creían. Pero hubo un discípulo. Quiero que observes en el libro de los Hechos que Dios obró a través de personas. Un discípulo. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Bernabé, hijo de consolación. Fue el que se jugó por él, se lo presentó a los apóstoles. Dijo, ¿este hombre se ha convertido en serio? Bernabé tenía claro, lo mismo que Ananías se había enterado, ahora se había enterado Bernabé. Y luego Pablo, por la persecución, tiene que irse de vuelta a Tarso, a su ciudad natal, y pasan los años y él está profundizando su vida con Dios, y un día el Espíritu Santo le dice a Bernabé, anda a buscarlo. Y Bernabé lo trae a la ciudad de Antioquía, a la iglesia donde se congregan y donde el Espíritu los llama a la obra misionera. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Estás dispuesto para que Dios te haga saber lo profundo de Dios, los planes del Señor, lo que Dios quiere hacer? Y esto dice el Señor en Juan capítulo 16, versículos 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Es decir, en nuestro estado natural habrá cosas que no las vamos a entender y habrá verdades divinas que si nos enteramos nos van a asustar o vamos a confundir esas verdades divinas. Pero Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención, es el Espíritu Santo, es la persona divina del Espíritu Santo. Y Jesús dice, pero no hablará por su propia cuenta. ¿Qué hablará? Todo lo que oye decir al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos hace conocer, el que nos hace saber lo que Dios quiere hacer. Y entonces esto dice el Señor, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, y fíjese, porque tomará de lo mío y te lo hará saber. Te hará saber lo que Jesús quiere. Y no queda allí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y te lo hará. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo lo mío te lo va a hacer conocer, pero lo del Padre también. Lo profundo de Dios. Y puedo decirte que esa enseñanza que el Espíritu Santo nos da orienta nuestra vida. Dirige nuestras vidas. Fortalece nuestras vidas. Cuando nosotros nos actuamos en forma indiferente, no ponemos interés a lo que el Espíritu Santo hace, entramos en la disyuntiva, entramos en la, ¿cómo se dice? Cuando un barco pierde su timón, está liberado a donde las aguas lo lleven. ¿Cómo se dice? Queda a la deriva. Esto es, uno queda a la deriva cuando pierde la voz del Espíritu Santo. Por eso me interesa tanto el libro de los Hechos, donde ves que no es todo, como decimos, no es todo color de rosa, porque los discípulos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados. Lo metían en la cárcel y iba un ángel y lo sacaba de la cárcel. Lo metían en otra cárcel, aparecía el Espíritu de Dios, sacudía el edificio, abría todas las puertas, hacía caer todas las cadenas impresionante. Entonces, ¿pasaron pruebas? Y sí. ¿Recibieron azotes? Y sí. ¿Tuvieron noches oscuras? Y sí. ¿Pasaron por naufragios en alta mar? Claro que sí. Todo esto vas a ver al leer los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿estuvo con ellos el Señor siempre? Esto es lo que vas a enterarte. Dios está contigo siempre, siempre, siempre. Y el que nos revela los propósitos de Dios y la voluntad de Dios es el Espíritu Santo, consejero divino, ese consejero eterno. Entonces, el único autorizado para revelarnos lo divino
es el Espíritu Santo. Y Él nos revela lo divino y nos involucra en lo divino. Él nos hace saber lo que Dios quiere y te da las fuerzas para que realices. Cuando el Señor te desafía, te voy a dar este consejo. Cuando el Señor te desafía, no te achiques. Se llama desafío porque va a superar tus fuerzas. Se llama desafío porque va a superar tu capacidad. Porque si fuera algo que podés manejar, no sería desafío. Por eso cuando hablamos del desafío que nos está planteando el pastor Marcelo, un desafío muy puntual para la compra de este lugar, nos habla de cifras que te asustan. ¿Por qué? Porque no las tenés. Eso es desafío. Pero cuando uno se involucra en un desafío de Dios, va a tener el respaldo de Dios, seguro. Esto es lo que observamos en las Escrituras. Todo aquel que asume el desafío que Dios le da, tiene el respaldo del Señor. Todos los milagros que sucedieron en las Escrituras tuvieron esta característica. Los discípulos fueron desafiados a hacer lo que no se podía hacer. A caminar sobre las aguas, a alimentar una multitud. Había dos grandes problemas con la multitud. Porque aunque tuvieran el dinero para comprar pan para tanta gente, la pregunta es, ¿dónde lo iban a comprar en el desierto? ¿Qué panadería? No había supermercados, no había hiper. ¿De dónde? ¿Cómo iban a conseguir el alimento? Así que los desafía, aun si hubieran tenido dinero, los desafiaba igual. El Señor le tiró un imposible. Y Él lo tomó en sus manos y lo hizo posible. Qué lindo. El andar de los discípulos es de gloria en gloria, es de poder en poder. Es poder contar hoy lo que el Señor hizo mañana. ¿Y sabes qué? Lo que el Señor hizo ayer lo estás contando hoy, pero mañana vas a contar lo que Dios hace ahora. Lo que Dios está haciendo en esta etapa de tu vida. Esa es la experiencia de un discípulo. A veces temblamos. Sí, a veces temblamos. Pero que experimentamos su gloria y su presencia, experimentamos su gloria y su presencia. Vas a observar que Dios obra a través de personas. ¿Se acuerdan? Dios obró a través de Abraham, pero Abraham hoy no está. ¿Quién está? Dios obró a través del profeta Elías, pero Elías hoy no está. Dios obró a través de Eliseo, pero Eliseo hoy no está. Es claro, ¿cierto? No está ninguno de los personajes que físicamente se conocieron en las Escrituras, excepto uno. ¿Estás listo para oír esto? Porque todos los demás están esperando el día de la resurrección para aparecer de vuelta. Hasta Noé. Y si Adán se convirtió a tiempo, también Adán. Todos los personajes que físicamente se conocieron en las Escrituras están esperando el día de la resurrección. ¿Está claro? Decime quién es el único que resucitó de todas las Escrituras. Por eso no adorás a un Cristo muerto, adorás a un Cristo vivo. Él es el único resucitado. Él es el único que se conoció en las Escrituras físicamente, que lo pudieron palpar, que lo pudieron tocar. Que como la ciencia no cree en lo que no se puede ver, no se puede medir o no se puede pesar. Con Jesús hicieron de todo. Y lo crucificaron, pero resucitó. Y ese es tu Señor. Si bien en toda la historia la redención fue ilustrada matando un cordero y derramando la sangre del cordero, pero la Biblia no habla de ningún cordero que resucitó. Excepto uno, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces yo quiero invitarte a adorarlo y a entregarte al Espíritu de Dios para ser ministrado en las fuerzas del Señor. Y acepte ser ese discípulo. Un discípulo se deja enseñar, un discípulo se deja formar. Un discípulo acepta liderazgo, un discípulo se involucra, un discípulo se compromete, pero un discípulo experimenta el ir de gloria en gloria, de experiencias en experiencias. ¿Cuántos necesitarían? No les alcanzaría una hora de tiempo para enumerar todas las experiencias que han tenido en su vida desde el día que se convirtieron. Porque Dios, por medio de su Espíritu, está sumando
y sumando experiencias a tu vida. Esto significa que sos un discípulo. No alguien que mira de lejos, sino alguien que está involucrado. Y con ese que está involucrado, de experiencia en experiencia. Alguien mirará como yo miraba ese tren que estaba pasando y no termina de pasar nunca. Y no termina nunca. Un vagón tras otro, uno tras otro, uno tras otro, una experiencia tras otra, una vivencia tras otra, una tras otra. Así que quiero invitarte ahora a que sumes alguna más adorándole. Amén. Nos ponemos en pie y le decimos, Señor, quiero ser ese discípulo comprometido con tu Espíritu Santo, ese consejero eterno, ese consejero divino. Guiará mis pasos, me iluminará en los momentos difíciles. Aun cuando las amenazas sean tan fuertes, tu voz será mi aliento. Y yo sé que veré tu gloria y tu majestad sobre mi vida. Oh, consejero eterno.